Pues bienvenidos a un vídeo más de Literatura Lab y no podíamos cerrar esta semana en la que estamos hablando de cómo crear mundos imaginarios sin hablar de Tolkien, sin hablar de la Tierra Media. Y es que crear mundos imaginarios es complicado, porque a la par que han de ser fantasiosos, a la par que han de ser mágicos si queremos, tienen que ser realistas, tienen que ser plausibles. El lector tiene que entender que eso podría ser verdad. Y ahí es donde Tolkien nos da una gran lección, porque él creó todo un mundo, todo un universo que es muy realista. Vamos a ver un poco quién es Tolkien y cómo lo hizo. John Ronald Reuel Tolkien, J.R.R. Tolkien para los amigos, nace en 1892 en Sudáfrica, pero se cría en Inglaterra. En sí es un profesor de Oxford de literatura inglesa, pero por lo que ha pasado a la historia, por lo que todo el mundo lo conoce, es por todas sus obras de ficción. El Señor de los Anillos, El Hobbit, El Silmarillion. Al final creó todo un universo de fantasía que miles de lectores a día de hoy lo siguen leyendo y que ha sido adaptado varias veces al cine. Sin embargo, ¿cómo llega Tolkien a crear este universo? Pues no solo hizo tramas memorables, que realmente están muy bien, sino que creó todo un universo, todo un mundo ficticio con sus lenguas, con sus cronologías, con su cultura. De hecho, llegó a crear lo que era el Legendarium, que el Legendarium no era otra cosa que un cuerpo de trabajo, un imaginario ficticio de ese mundo de fantasía que él había creado, que incluía pues una cronología del mundo, diferentes lenguajes, historias, subtramas, y eso todo lo que hacía es que, además de darle una pátina de realidad, también aportaba que en caso de querer abrir nuevas historias, pues ya tenía material ahí en ese Legendarium, pero sobre todo ese mundo ficticio que él había creado tenía un imaginario como el que podría tener cualquier país de la actualidad, cualquier país en cualquier momento histórico. Le daba mucho realismo. Un ejemplo de esto es la Tierra Media. La Tierra Media tiene toda una serie de mapas muy exactos que nos permiten que la experiencia del lector sea inmersiva, y también tiene toda una serie de lenguajes, de razas que la habitan con su historia y con su imaginario colectivo como raza. Igual que si nos fuéramos, por ejemplo, a la Europa medieval, cada país tendría su imaginario colectivo. Esto es lo que hace que sea tan realista el mundo de Tolkien, y que cuando nos presenta sus tramas están en un contexto que nos hace ser muy realista, nos hace entender que eso podría ser así. En resumen, ¿cómo lo hizo? Pues lo primero podemos decir que es aportando muchos detalles de ese mundo de fantasía que él había creado, haciendo que sea muy cercano, muy realista, que la experiencia del lector sea inmersiva. Para completar todos los detalles que Tolkien nos aportó, lo que hizo fue crear incluso lenguajes propios que, al dar diferentes lenguas a diferentes pueblos que habitan esa Tierra Media ficticia, lo que hace es que el lector tenga una experiencia muy inmersiva, tenga la sensación de estar leyendo algo de una tierra lejana, pero real. Y también nos aporta otra cosa, que son los mapas. Los mapas y las guías lo que hacen es que el lector primero se sitúe en la trama, porque al final, cuando él está leyendo que tal personaje o que tal grupo de personajes van de aquí a allá, lo que puede consultar el mapa, igual que haría con un mapa de carreteras o con un atlas, y ver el desplazamiento que han hecho estos personajes por la Tierra Media. Y eso lo que hace es que el lector se sitúe. Además, para darle una pátina, una capa más de realismo, estamos hablando de una Tierra Media en la que hay diferentes pueblos que tienen diferentes historias, y esto también le aporta mucho más realismo a la trama, porque al final cada zona de ese mapa no es simplemente un lugar geográfico, no es simplemente unos topónimos que se han puesto ahí que suenan a, sino lo habita un pueblo con una lengua, con un imaginario colectivo, etc. Y eso también hace que el lector perciba que ese mundo fantástico es real. Y finalmente hay un último punto que, como siempre, es sutil, no está a primera vista, pero que tiene su importancia, y es que Tolkien se inspiró en la mitología. Y la mitología nos lleva a nuestro imaginario colectivo. Al final,
Nosotros como europeos o como occidentales pues podemos tener los mitos griegos y romanos, entre otras mitologías, que aunque los conozcamos más o menos, forman parte de nuestro imaginario colectivo. Tolkien, al basarse en la mitología, lo que está haciendo es que ya parte de este imaginario nuestro, el que ya tenemos todos en la mente, y nos lleva a su mundo de fantasía, lo cual ya hace que para nosotros como lectores lo que él nos explica tiene ya un cierto punto de familiaridad. Y con todo esto vamos a ver los 5 tips que podemos aprender de Tolkien. Hola a todos. Hoy vamos a sumergirnos en el arte de la creación de mundos. Ya sea que estés creando una fantasía épica o una ciencia ficción atrapante, los detalles importan. Empecemos. Primero, desarrollar detalles coherentes. No es suficiente con crear nombres o lugares geniales. Cada elemento de tu mundo debe estar interconectado. Piensa en una raza de nómadas que dependen de los caballos. Su arquitectura, ropa y tecnología deben reflejar ese estilo de vida. Piensa lógicamente en cómo estos aspectos influyen en tu trama. En El Señor de los Anillos, la geografía de la Tierra Media da forma al viaje y a las estrategias militares. Prueba esto. Crea una hoja con los elementos principales de tu mundo: política, clima, economía, historia, y define cómo impactan en la vida diaria. Luego, el lenguaje y la jerga. La autenticidad proviene de la forma en que habla la gente. No tienes que inventar un idioma completo como Tolkien, pero algunos términos únicos o jerga pueden agregar profundidad. En Dune, términos como Kwisatz Haderach y Melange enriquecen el universo. Cíñete a reglas de nombres que tengan sentido. En Juego de Tronos, los nombres de los personajes varían, según la cultura: Eddard del Norte, Daenerys de Valyria. Ejercicio: haz una lista de palabras clave y nombres que definan tu mundo. Considera sus orígenes y significados. Ahora, investigación e historias de fondo. La historia de tu mundo debe sentirse viva e influyente. Tolkien escribió miles de años de historia de la Tierra Media, lo que impactó en los eventos de El Señor de los Anillos. Los mitos y las leyendas agregan capas. En Harry Potter, el cuento de los 3 hermanos profundiza la historia. Desafío: escribe una breve leyenda o evento histórico que mencionen tus personajes, reflejando su cultura. Dibujando mapas, gente. La geografía influye en la historia y la trama. Las montañas, los mares y los desiertos cambian los eventos. El viaje de Frodo y Sam no sería el mismo si Mordor fuera fácilmente accesible. Los recursos y las ciudades importan. Las civilizaciones crecen cerca de ríos o rutas comerciales. Ejercicio: dibuja un mapa básico de tu mundo, marcando ciudades, montañas, ríos y rutas comerciales. Piensa en cómo estos elementos afectan tu historia. Por último, inspiración de las mitologías. Usa los mitos como fundamentos narrativos. Tolkien se inspiró en los mitos nórdicos y anglosajones. En Avatar, la leyenda de Aang, las culturas elementales están inspiradas en las civilizaciones asiáticas. Ejercicio: investiga una mitología e identifica elementos para adaptar a tu historia. Eso es todo por hoy. Sigan construyendo, sigan escribiendo y nos vemos la próxima vez. Bien, pues esto es lo que podemos aprender de Tolkien. Hemos estado viendo esta semana cómo crear mundos de fantasía y hemos visto que han de ser plausibles. Hemos aprendido de Julio Verne cómo crear un mundo futurista pero plausible, tan plausible que actualmente podríamos decir que muchas cosas son presente. Hemos visto de Stephen King cómo ir introduciendo al lector en un mundo de fantasía partiendo de la realidad, y finalmente hemos acabado con Tolkien viendo un mundo completamente ficticio, completamente inventado, pero tan bien hecho que podría ser un país real de la Tierra. Con todo esto vamos a ver cómo coger lo mejor de cada uno para crear nuestro paisaje de fondo en nuestras obras, y esto no va a ser aquí, va a ser en la newsletter, así que si no estás suscrito te recomendaría que te suscribieras para no perderte este método combinado. Y como la semana que viene voy a venir con un tema más y 3 autores más, es un buen momento para que te suscribas al canal si no estás suscrito, le des a la campanita para que YouTube te avise cuando saque nuevo vídeo. Y nada, con todo esto, un saludo y hasta la próxima.